Cordial saludo. Esta vez vamos a mirar cómo se divide el derecho. El derecho surge en Roma, nos permite entonces autoorganizarnos, ¿cierto? Nos permite dirimir los conflictos y tenemos que mirar históricamente entonces cómo se ha dividido. El derecho es uno solo y inicialmente nosotros vemos cómo este derecho se ha dividido en ius naturalismo y en derecho positivo. Cuando hablamos del ius naturalismo, estamos hablando del derecho natural, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que las normas son como ideas que no son reveladas, que no nacen del hombre mismo, sino que hay una entidad superior que es la que nos las revela. En el derecho positivo estamos diciendo que somos nosotros quienes estamos haciendo las normas. Frente al derecho positivo, en Roma, entonces vemos cómo Ulpiano en el Digesto divide el derecho positivo en dos, inicialmente lo divide en dos: el derecho público y el derecho privado. Esa era la primera división que hacía entonces Ulpiano en el Digesto. Sin embargo, actualmente, y es una división que sigue teniendo acogida, que actualmente muchos manejan, pero otros dicen que hay que darle como una división especial al derecho internacional. Veamos las personas que actúan en este derecho. Entonces, encontramos por un lado, acá en el derecho público, que actúan son el Estado, los entes que están dentro del Estado o los particulares, los administrados con la administración. O sea, no solo regula lo que está al interior, digamos, de la administración misma, sino también de particulares que actúan en esta administración. Acá encontramos el derecho público, esas son las personas que actuarían. En el derecho internacional ya no solo es un Estado, son las relaciones entre los Estados, entre los diferentes Estados que hay. Y en el derecho privado, entonces los que actúan son particulares. Veamos los principios que lo rigen. Entonces, en el derecho público hay gran cantidad entonces de principios que lo rigen. Por ejemplo, el del interés general. Entonces, las normas son erga omnes para todos los hombres, tienen un carácter imperativo, son obligatorias. Y por supuesto que acá entre los principios entonces están que esas normas están para el interés general. Hay principios como el de la democracia, el de separación de poderes, el que somos un Estado social de derecho, ¿sí? Hay diferentes tipos de principios, responsabilidad, diferentes tipos de principios que nos permiten entonces tener unas normas a las cuales todos nos debemos someter. El derecho internacional. Los principios que encontramos acá son el de soberanía nacional, encontramos todos los principios del derecho internacional, ¿cierto? Entonces, el de autodeterminación de los pueblos, el de no intervención, entre otros. Y el derecho privado. Aquí encontramos entonces uno de los principios que es el de la igualdad, ¿sí? Encontramos el principio entonces de la autonomía de la voluntad también, ¿sí? Pero entonces de una voluntad privada. Acá no podemos estar siendo obligados a nada, nosotros somos los que tomamos nuestras decisiones. Entonces ahí por supuesto que está ligado directamente con el de la igualdad. Veamos entonces otras clasificaciones de cada uno, o sea, son unas subclasificaciones. Y vemos que en el derecho público encontramos entonces al derecho administrativo, cambiemos de marcador porque si no funcionó, al derecho administrativo, ¿cierto? Que justamente la ley 1437 del 2011 nos determina entonces cómo debemos actuar o dentro del marco que debemos actuar, es el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, la ley 1437 del 2011. Por supuesto, todas las relaciones entre la administración y los administrados se ven regidas entonces por esta norma, por este código. El derecho constitucional. La Constitución
Constitución como norma de normas, por supuesto, entonces es quien abre el camino entonces a este derecho constitucional dentro de la sociedad colombiana. Otros tipos de derechos, encontramos por ejemplo el derecho penal. La ley 599 del 2000 nos establece entonces cuáles son los hechos típicos, antijurídicos y culpables, cuáles son los delitos, cómo deben ser castigados. Otro tipo de derecho que encontramos acá, entonces dentro del derecho público, encontramos por ejemplo el derecho ambiental. Entonces todas las normas para la protección, preservación de nuestros recursos, para el uso, para la explotación y exploración de dichos recursos. Hay otros tipos de derechos dentro del derecho público, claro. Entonces, los derechos procedimentales, está el Código General del Proceso, está el derecho electoral, ¿sí?, que establece las normas de la participación dentro del Estado. Encontramos el derecho tributario, todo lo económico que también es regulado por el Estado mismo, entre otros, ¿cierto? Anteriormente, el derecho internacional, para quienes ven solo la división del derecho en dos, encontraba en derecho internacional público y derecho internacional privado, ¿cierto? Pero acá, como lo vamos a tomar por separado, vamos a entender que esas relaciones entre los estados se dan a través de unos convenios y tratados internacionales. Esos convenios y tratados internacionales, entonces, decimos que se dan dentro de los estados para su favorecimiento, para su integración y para su mejor desarrollo. Entonces, aquí encontramos derecho internacional público y el derecho internacional privado. Finalmente, el derecho privado, y acá viéndolo de una forma muy general, sucinta, para que podamos tener, digamos que, esa mirada a grosso modo de cómo es la división, entonces encontramos el derecho privado. Dentro del derecho privado, entonces encontramos como divisiones, acá primero que todo, el derecho civil. Frente al derecho civil, entonces, quien lo rige es el Código Civil colombiano. Ahí encontramos entonces las diferentes temas que tratan, los libros que tratan sobre las personas, sobre los bienes, sobre las obligaciones, sobre las sucesiones. Claro, ahí vamos a encontrar entonces esos temas y cómo entonces el Estado colombiano permite a todas las personas actuar dentro de ese marco normativo. Anteriormente el derecho civil comprendía lo que era familia, lo que era comercial, pero definitivamente son temas tan álgidos que había la necesidad de dividirlo. Por eso nosotros encontramos el derecho comercial, y ahí vamos a encontrar que la norma que lo rige es el famoso COCO, el Código del Comercio, ¿cierto? Y el Código del Comercio entonces se divide en dos libros, en dos partes, una referente a los títulos valores y la otra referente a las sociedades. Así que lo que necesitamos mirar sobre ello, pues lo revisaremos en el Código del Comercio y aquellas normas que lo desarrollan. El otro derecho es el derecho de familia, que también está dentro del derecho civil. Pero acá, entonces, vamos a mirar que el derecho de familia se rige por el derecho civil y por el Código de la Infancia y la Adolescencia. Entonces, acá nos permite, leamos, ustedes recordarán que la Constitución considera como principio fundamental a la familia, ¿cierto? Que se dice que es la base de la sociedad, inclusive lo desarrolla como un derecho en el artículo 42 de la misma. Y acá entonces vamos a mirar que todos los problemas que se puedan dar dentro de esa familia, entonces pueden ser solucionados, van a ser dirimidos a través de este derecho de familia. ¿Qué otro tipo de derecho privado encontramos? Por supuesto, acá vamos a mirar cómo el derecho, por ejemplo, laboral, se encuentra dentro del derecho privado. Y alguien diría, pero si es un problema que tiene un servidor público con la institución donde trabaja, bueno, ahí sí cambian las cosas, porque tendríamos que mirarlo dentro del derecho público y tendríamos que mirar derecho laboral administrativo.
Pero aquí en general vamos a mirar que para los particulares las relaciones laborales que se dan, entonces en las cuales hay prestación personal de servicios, subordinación y una contraprestación económica, que son los elementos básicos de la relación laboral, entonces esas se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo, que tiene una parte individual y una parte colectiva. Entonces sí, claro, ahí nos establece cuáles son los tipos de contrato, qué pasa si de pronto en algún momento soy despedido sin justa causa, cuáles son las indemnizaciones, a qué tengo derecho, entonces nos habla de las prestaciones sociales, de las dotaciones, etc. Para eso entonces acudimos al Código Sustantivo del Trabajo. Ya si lo que queremos es constituir un sindicato, ¿cierto? Entonces queremos mirar entonces lo del fuero sindical, etcétera. Ahí vamos a mirar en la segunda parte también del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Qué otro tipo de derechos podemos encontrar acá dentro de la parte privada? Bueno, tenemos el civil, el comercial, familia, laboral, y ustedes van a encontrar otros tipos de derecho como el derecho canónico. Es muy particular para quienes pertenecen a comunidades religiosas, y en este caso pues a la religión católica. Entonces ahí se establecen las normas que lo rigen. Entonces sí, podemos encontrar diferentes posibilidades y pues así mismo los estaríamos clasificando dependiendo si tiene algún tipo de relación con el Estado, que vemos acá, que sería el derecho público, o si es entre particulares, que sería el derecho privado. Eso sería lo que marcaría la diferencia entre el uno y el otro. Mientras acá nosotros en el derecho privado vamos a mirar que la ley fundamental o lo que establece las normas para regirse entre las partes normalmente es el contrato, ¿cierto? Aquí sí lo miramos como la norma, como esa ley que es de carácter impersonal y abstracto. Entonces acá encontramos de forma general las clasificaciones del derecho. Que tengan un buen día.